Pueden tomar asiento. Buenas noches, estimados colegas. En nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, le doy la más grata bienvenida a uno de los eventos más importantes del año, organizado por nuestra querida sociedad. Esta noche hemos recopilado los trabajos más destacados, más impactantes, presentados en el Congreso del Colegio Americano de Cardiología, que terminó hace unos días en la ciudad de Chicago. Quiero agradecer a los colegas, a los socios presentes, a los socios del interior que nos siguen por el canal de la sociedad, el canal Zoom, agradecer a los colegas de otras especialidades, agradecer también a las sociedades amigas que siempre nos están auspiciando y por último y no menos importante al laboratorio Kinfa por, como ven ustedes, presentar esta logística para esta magnífica noche. Antes de dar la palabra al doctor Rubén Servián, quiero presentarles un video muy cortito de lo que fue el paso de la sociedad por esa hermosa y arquitectónica Ciudad de los Vientos. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches. Le agradezco a todos su presencia aquí y después de ver el excelente video que organizó Kinfa, como dijo Raúl, una hermosísima ciudad y donde nos encontramos varios colegas representando a Paraguay, donde fue una experiencia muy importante, ¿verdad? Dando inicio ya a la parte científica, quisiera mencionar las sociedades auspiciantes: la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, la Sociedad Paraguaya de Endocrinología, la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial, la Sociedad Paraguaya de Gerontología y Geriatría, Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, Sociedad Paraguaya de Nefrología y la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Bueno, agradecemos también al laboratorio Kinfa, así como dijo Raúl, que se apoya totalmente con la logística. Bueno, dando inicio ya al primer tema, invitamos a la doctora Gladys Fogado. Ella es cardióloga ecocardiografista, es vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, es máster en ecocardiografía transesofágica, máster en cardiooncología y miembro del Consejo de Cardiopatía de la Mujer y del Consejo de Cardiooncología de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Gladys, adelante. Ella nos va a hablar sobre el APICAT Trial. Muy buenas noches a todos. Un ratito de paciencia porque me están adaptando. Siempre los que usamos Mac a veces como que no allí creo que entra. Bueno,
Agradezco a todos por la presencia, agradezco a la Sociedad Paraguaya de Cardiología por la invitación y en especial por traerles en esta noche uno de los trials que se han presentado en este congreso que me pareció interesante, por eso les quiero hablar un poco. Mientras me están poniendo, es un trial, todos sabemos que el cáncer es una enfermedad de por sí tromboembolígena que en los días actuales como que creo que está aumentando la casuística de esta enfermedad y todos sabemos que más o menos comparten los mismos factores de riesgo que las enfermedades cardiovasculares y es un desafío tratar a esas personas. Entonces, con esa preocupación es lo que este equipo, les voy a ir adelantando más o menos lo que les voy a mostrar, es un equipo que está dirigido por la doctora Lilian Mahé, que es docente en la facultad de la Universidad de París, y su equipo es un equipo multidisciplinario, también en varias instituciones y en muchos países. Participaron de este trial 11 países, o sea que van a ver que es un número interesante, pocas veces visto en estudios cardio-oncológicos, ¿verdad? Y es todo un tema cuando nos sale. Bueno, yo pienso que hay que dejar nomás allí eso, sin tomar toda la pantalla, ¿está? Bueno, como le estaba diciendo, el mayor problema en el cáncer activo uno de los mayores problemas es la tromboembolia y más todavía después del tratamiento la tromboembolia, que más fácilmente el paciente con cáncer tiene recurrencia de esa patología. Entonces, es una necesidad mantener el tratamiento en esos pacientes, aparte del tratamiento inicial, que son habitualmente 6 meses, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Nosotros sabemos que los pacientes frágiles, ancianos, problemas renales, sin cáncer, ya estábamos utilizando una dosis reducida de apixaban, que es de 2.5 cada 12 horas. Pero no se tenía la certeza, no se tenía nada estudiado en pacientes con cáncer, que es de mayor riesgo, ¿verdad?, de recurrencia. Entonces, preocupados por eso se hizo este trial. Y lógicamente las guías cardio-oncológicas, principalmente la que fue presentada en el 2022, ellos recomiendan la continuidad del tratamiento anticoagulante post el tratamiento inicial de 6 meses. Y ante esa falta de datos, entonces se hizo este trial. Como les dije, que ya estaba haciendo en pacientes sin cáncer esa dosis reducida con buenos resultados. ¿Cuáles son los métodos? Un ensayo clínico aleatorizado con doble ciego y de no inferioridad con adjudicación central en resultados también enmascarada. Pacientes consecutivos con cáncer activo y trombosis venosa profunda proximal de miembros, porque se tuvo en cuenta más la apoplitia, inclusive la vena cava inferior, ¿verdad? O embolia pulmonar, que habían completado, lógicamente, como les dije, los 6 meses iniciales de tratamiento y que fueron asignados aleatoriamente después del tratamiento inicial para recibir, un grupo recibió 2.5 y otro grupo la dosis completa de 5 cada 12 horas durante 12 meses. El primary endpoint, o sea que el resultado primario era una tromboembolia venosa recurrente, mortal o no mortal, adjudicada centralmente y evaluada mediante un análisis de eficacia o no inferioridad, ¿verdad?, con un margen de 2 para el límite superior de intervalo de confianza de 95% del subhazard ratio, de 95 del subhazard ratio.
El resultado secundario, el secondary endpoint, sería una hemorragia clínicamente relevante evaluada mediante un análisis de seguridad por ende de superioridad. ¿Cuáles fueron los resultados? Fueron randomizados 1.776 pacientes, como les dije, un buen número, de los cuales se dividieron en dos grupos grandes. La mitad recibió la dosis reducida de 2.5 y la otra mitad la dosis completa de 5 cada 12 horas. Y como dije, la duración fue más o menos de 12 meses. Este fue el algoritmo que se utilizó en la randomización, en tratamiento y follow-up de estos pacientes. Y como siempre, en un trial siempre hay restas, ¿verdad?, por diversos motivos. Y el número final fue de 865 para los que recibieron dosis, la mitad de dosis o dosis reducida, y 890 para los que recibieron dosis completa o de 5. Muy bien, estas son las características demográficas y clínicas de los pacientes que fueron randomizados, ¿verdad? Y lo que pueden ver ahí que fue bastante pareja la selección de ambos grupos, ¿verdad? Es más o menos la misma edad, allá, acá arriba, perdón. Acá arriba vemos que es una edad aproximada de 70 años para ambos grupos, con un peso también semejante, ¿verdad? Y con un índice de masa también semejante para ambos grupos. O sea que fue aleatorio, pues fue demográficamente fue semejante en ambos grupos, ¿verdad? Y lógicamente vemos que algunos tenían alteraciones de creatinina, otros tenían también plaquetas un poco más reducidas. Y lo que quiero enfatizar nomás es que todos estaban con cáncer activo, porque eso fue luego uno de los criterios de selección de los pacientes, lógicamente, ¿verdad? Y los tipos de cáncer más frecuentes fueron el cáncer de mama, el cáncer de gástrico y de recto, o colon y de recto, el de pulmón y el de próstata. Los sitios, como dije, y es más en los cánceres metastásicos. Es el score de performance de los pacientes, o sea que todos, la mayoría estaban en un buen estado general, ¿verdad? Según esta escala que ellos habían utilizado. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? De estos pacientes se produjo tromboembolia venosa recurrente en 18 pacientes, una incidencia acumulada de 2.1% en el grupo de dosis reducida. Y en 24 pacientes, una incidencia acumulada de 2.8% en el grupo de dosis completa, con un cociente de riesgo ajustado 0.76, un intervalo de confianza 95%, de 0.41 a 1.41, con una P de 0.001 para la no inferioridad. En relación al segundo punto, se produjo una hemorragia clínicamente relevante en 102 pacientes, con una incidencia acumulada de 12.1% del grupo de dosis reducida, y en 136 pacientes, una incidencia acumulada de 15.6% del grupo de dosis completa, ¿verdad? Con un cociente de riesgo ajustado de 0.75, un intervalo de confianza 95%, entre 0.58 a 97, con una P de 0.03. La mortalidad fue del 17.7% en el grupo de dosis reducida y del 19.6% en el grupo de dosis completa, con un cociente de riesgo ajustado de 0.96 y un intervalo de confianza 95%, entre 0.86 a 1.06. Solamente para mostrarles una de los algoritmos presentados también en ese trabajo, es que en esta, para repetir nomás los datos, ¿verdad? Que en el grupo primero, en el primary endpoint, fue de 2.1 para la eficacia, ¿verdad? La trombosis recurrente fue 2.1 en la dosis reducida y de 2.8 en la dosis completa. Y en el punto secundario, que fue de mayor sangrado o un sangrado clínicamente relevante, en 12.1 para los del grupo de dosis reducida y 15.6 para los del grupo de dosis completa.
Muy bien. En nuestras curvas de Kaplan-Meier lo que podemos ver justamente son los resultados y este fue el criterio principal de evaluación de eficacia, que fue detectar tromboembolia recurrente y como vimos en 12 meses se produjo tromboembolia recurrente en 2.8 del grupo de dosis completa y 2.1 del grupo de dosis reducida, cumpliendo el requisito de no inferioridad con un subhazard ratio de 0.76 y un intervalo de confianza 95%, de 0.41 a 1.41 con una P de 0.001 para no inferioridad. Esta curva de Kaplan es relacionada al sangrado, que fue el criterio secundario, ¿verdad? Fue detectar sangrado clínicamente relevante evaluado mediante un análisis de superioridad. Se produjo un sangrado clínicamente relevante en el 15.6% de los pacientes del grupo de dosis completa y de 12.1% del grupo de dosis reducida, con un subhazard ratio de 0.75 y un intervalo de confianza 95% y una P de 0.03. Hemorragia grave ocurrió en el 4.3% del grupo de dosis completa y 2.9% en el grupo de dosis reducida. Y la incidencia de muerte fue similar en ambos grupos y la mayoría de las muertes se relacionaron al cáncer. Muy bien, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo entonces? Que la anticoagulación prolongada con dosis reducida de apixaban no fue inferior a la dosis completa para la prevención de trombosis venosa recurrente en pacientes con cáncer activo. Y que la dosis reducida produjo una menor incidencia de complicaciones hemorrágicas clínicamente relevantes que la dosis completa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lai. Excelente presentación. Pasamos al segundo tema, el River Award Trials. Nos estará hablando el doctor Víctor Rojas Rodríguez. Recordemos que el doctor Víctor Rojas es cardiólogo intervencionista por la Universidad de París, Francia, es cardiólogo arritmólogo por la Universidad de Lyon, Francia, es cardiólogo en cuidados intensivos por la Universidad de Lyon, Francia y es miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Víctor, adelante. Este es el último. Este es el último. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Paraguaya de Cardiología, a Laboratorios Kinfa por permitirnos compartir la experiencia. A mí me toca, siguiendo con anticoagulantes, me toca hablar de un ensayo que fue, digamos, compartido en el Late Breaking Trials, en la segunda sesión, el estudio Rivawar, que habla de explora la eficacia de rivaroxaban versus warfarina en los pacientes con trombo intraventricular como complicación a un infarto agudo de miocardio, predominantemente con elevación del ST. Una característica interesante, o sea, que el journal, o sea, no fue publicado aún este trabajo, sino realmente como un resumen electrónico en el journal de la Sociedad Europea de Cardiología de Cuidados Intensivos, ¿verdad? Entonces trata de, digamos, ¿verdad?, de comparar la eficacia del rivaroxaban versus warfarina. En el contexto de un trombo, sabemos que el trombo intraventricular es una complicación frecuente o infrecuente, dependiendo de dónde estemos, ¿verdad? En nuestro país probablemente un poco más frecuente que en el resto del mundo, más en los pacientes de un infarto de cara anterior. Esto conlleva a un riesgo aumentado de stroke, conlleva a un riesgo aumentado de muerte y sabemos que actualmente los antivitamina K son o es el tratamiento de primera línea. Sin embargo, en la práctica diaria vemos prominentemente que hay una indicación de estos nuevos anticoagulantes off-label
en determinados pacientes, con respaldo bibliográfico previo, algunos metaanálisis que hablan de resultados heterogéneos, pero sin diferencia en resultados de ambas estrategias. Entonces, por eso, este estudio realizado en Pakistán es un ensayo monocéntrico, open label, randomizado, controlado, comparando la eficacia y seguridad del rivaroxaban versus antivitamina K. El objetivo, el endpoint primario del trial era justamente, reforzaban la eficacia del rivaroxaban en la resolución del trombo intraventricular en el contexto de una complicación de un infarto agudo de miocardio predominantemente de cara anterior. El endpoint secundario, la tasa de muerte, infarto de miocardio, stroke y sangrados mayores en el contexto de la comparación de rivaroxaban versus antivitamina K a los 3 meses de resolución. Esos eran los objetivos. Digamos, la hipótesis o el análisis estadístico, ellos pensaban o se piensa que el rivaroxaban realmente no es inferior a la estrategia antivitamina K, pero falta respaldar esto con evidencia científica. Es por eso que este estudio es realmente relevante o fue relevante en el ACC. Hicieron un esquema o una estrategia de demostrar por lo menos no inferioridad, una randomización 2-1 en cada brazo, 2 de anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes versus 1 en el brazo antivitamina K, para tratar de demostrar esta no inferioridad. El periodo de intervención, habla que el periodo de intervención, los pacientes una vez randomizados fueron tratados, evidentemente con toda la terapéutica, doble antiagregación plaquetaria en un brazo, antivitamina K, en el otro brazo randomizado, rivaroxaban, durante un mes. Posteriormente esto fue suspendida la doble antiagregación, quedando solamente en mono antiagregación plaquetaria más rivaroxaban versus mono antiagregación plaquetaria más antivitamina K, para poder comparar esta estrategia. Tenían ellos lo que se llama un core lab o un grupo diferente al grupo de trabajo para poder, digamos, determinar la identificación de trombos en cada paciente para la posterior selección diagnóstica, evaluación y el follow-up correspondiente. Como podrán ver en el gráfico, ellos randomizaron desde junio 2021 hasta diciembre 2023, lograron reclutar 331 pacientes. De estos, 261 pacientes reunían los criterios de inclusión para dicho estudio. Randomizaron 171 pacientes en el régimen rivaroxaban, 90 pacientes en el grupo warfarina. Lo evaluaron nuevamente al mes y a los 3 meses con estudios de imágenes para valorar la eficacia de ambas estrategias. Las características clínicas eran similares en ambos grupos, predominaban el grupo masculino en el número de masculinos en este estudio, predominantemente infarto de cara anterior, supradesnivel de cara anterior, el 90% en ambos, y el 85% de los pacientes fueron realmente a angioplastia primaria o tratamiento de revascularización. Y el 93% por encima de eso, el grupo de pacientes con fracción de eyección de menos de 35%. Realmente la población que tiene este tipo de complicación, infarto, revascularización tal vez un poco tardía y complicación con trombo. Es la población realmente frecuente. Y otro dato muy importante, que la randomización, más del 80% de los pacientes fueron randomizados las 24 horas después del evento agudo. Como podrán ver en este cuadro de Forrester, aquí es interesante ver cómo comparan, como podrán ver en este lado a su derecha y a mi izquierda, el brazo warfarina y el otro lado rivaroxaban. Es interesante porque a las 4 semanas, como podrán ver, el grupo rivaroxaban
ni siquiera toca el 0, lo que habla de una superioridad en este punto, de resolución de trombos versus warfarina. ¿Qué quiere decir? Que en este grupo, a las 4 semanas, el rivaroxaban era más eficaz que la warfarina. Pero como el endpoint primario era evaluarlo a los 3 meses o a las 12 semanas, podrán ver que aquí, cuando se evaluó, según el endpoint primario, toca el 0, lo que habla realmente no de una superioridad, pero sí de una no inferioridad. O sea que estaban llegando al punto demostrado. Aquí en los puntos de seguridad, mortalidad y los resultados mayores podrán ver que en toda la mortalidad no hay una diferencia estadística significativa entre el brazo rivaroxaban y el brazo warfarina. En el stroke isquémico no hay diferencia estadística, pero sí llama la atención de que numéricamente hay más stroke en el grupo rivaroxaban versus warfarina. Así como los sangrados mayores, estadísticamente no hay diferencia, pero numéricamente llama la atención este punto. La resolución de trombo al mes o a las 4 semanas, como podrán ver, hay una diferencia significativa, estadísticamente hablando, en favor de rivaroxaban, pero que esto se compensa a los 3 meses, que era el objetivo del estudio, donde ya no hay una diferencia estadística, donde se igualan ambas estrategias de no inferioridad en relación al rivaroxaban. Como conclusión, podemos decir que en los pacientes que rivaroxaban, en los pacientes que tienen una complicación de trombo intraventricular postinfarto, ha demostrado una similar eficacia. No hay evidencia estadística de que rivaroxaban haga mayor daño que antivitamina K, ¿verdad? Eso es para discutirlo después los números, y que estos hallazgos realmente apoyan tal vez el uso o la viabilidad de rivaroxaban en este grupo de pacientes. La forma en la cual randomizaron, aquí para terminar un poquito, ¿verdad? A las 4 semanas ven acá rivaroxaban mayor resolución, warfarina menor resolución, pero a los 3 meses o 12 semanas ambas estrategias estaban igualadas, ¿verdad? Y los mensajes claves, ¿verdad? Para luego discutir, warfarina es el tratamiento de primera línea actualmente, eso no cambia aún, pero los anticoagulantes directos se usan realmente en práctica clínica diaria y este estudio evalúa realmente la eficacia y que tal vez podría ser eficaz o no inferior usar rivaroxaban. En este grupo, en este estudio de 261 pacientes, la tasa de resolución fueron mejores en el grupo rivaroxaban al mes, equivalente a los 3 meses, y no se observaron diferencias en los eventos clínicos de mortalidad, accidente cerebrovascular o sangrado. Y estos datos respaldan el uso de rivaroxaban tal vez como primera línea, ¿verdad? Señalando curiosidades, el INR promedio fue de 2.1 o 2.8 en la segunda semana y el Core Lab al momento de iniciar el estudio no lo tenían, o sea que no había realmente ese Core Lab que podría realmente certificar los estudios. No usaron cardioresonancia para diagnosticar trombos, que actualmente sabemos que es el gold estándar para identificar trombos, y la diferencia, digamos, estadística entre stroke de rivaroxaban versus antivitamina K realmente es para discutir esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Concreta y excelente presentación. Pasamos al siguiente tema, el estudio Warrior Trials, para el cual convocamos a la doctora María Paniagua. Ella es cardióloga clínica especializada en Argentina y Japón, ex presidente de las sociedades paraguaya y sudamericana de cardiología, es fellow del American College y la Sociedad Europea de Cardiología. Es ex directora del Consejo de Cardiopatía de la Mujer. Mujeres en rojo para que identifiquen vino de rojo. Muchas gracias, doctor Servián. Muchas gracias, doctor Raúl Ortiz, por invitarme para participar en esta presentación de este trabajo que nos compete como grupo que estudiamos cardiopatías en la mujer. Es el estudio Warrior.
En realidad no sé por qué se le puso Warrior, ¿verdad? Pero sería el acrónimo de Women's Ischemia Trial to Reduce Event in Not Obstructive Enfermedad Coronaria. No tengo conflicto de interés, excepto que soy mujer y en cualquier momento puedo tener este problema. Bueno, teniendo en cuenta de que esta entidad afecta específicamente y más comúnmente a las mujeres, y teniendo en cuenta la fisiopatología que es el espasmo coronario, ellos quisieron ver si la terapia intensiva de la combinación de estatinas, un bloqueante de los canales de un IECA o un ARA2 y la aspirina, podría mejorar algunos eventos que puedan tener estas mujeres. Por lo tanto, se tomó como población aquellas mujeres que tenían angina de pecho y en quienes se confirmó que no tenían una enfermedad coronaria obstructiva, o sea que tenían INOCA. Y quisieron demostrar, randomizando a estas mujeres, si había un mayor evento de tasas de enfermedad cardiovascular, o sea, MACE, mala calidad de vida o mayor utilización de atención médica. Y en ese aspecto las directrices se centran en el manejo de los síntomas de estas pacientes. En realidad utilizamos más bien medicamentos para el espasmo coronario. Realmente no existe una guía donde diga cuáles son los medicamentos más útiles en esta entidad. Y por ello quisieron ver si había beneficio en la terapia intensiva con estatinas, IECA o ARA2 y aspirina en comparación con la terapia usual. La hipótesis nula entonces era que la terapia médica intensiva reduce el resultado primario de la primera aparición de MACE, que se definió como muerte por cualquier causa, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular u hospitalización por empeoramiento de angina o insuficiencia cardíaca. Y establecieron en un 20% en comparación con la terapia habitual con un seguimiento de 5 años. El método es un diseño multicéntrico, participaron 71 centros de Estados Unidos, es prospectivo, aleatorio y de evaluación de resultados ciego. Es un ensayo de estrategia pragmática entre la terapia intensiva médica y frente a la usual en mujeres sintomáticas con sospecha de INOCA. Y justamente para hacer el diagnóstico utilizaron coronariografía o métodos no invasivos como angiotomografía o resonancia magnética. Los resultados secundarios incluían calidad de vida, tiempo de retorno al trabajo, utilización de atención médica, angina, muerte cardiovascular, eventos totales y componentes individuales que fueron resultados de la hipótesis de los objetivos primarios. Bueno, el objetivo entonces fue determinar si la terapia médica intensiva versus la habitual reducía el MACE en pacientes mujeres portadoras de INOCA. Entonces, la población eran mujeres portadoras de INOCA, se reclutó 2.476 pacientes y se randomizó un grupo a terapia intensiva y el número fue de 1.239 que fueron aleatorizadas a estatina, dosis alta, IECA o ARA2 y aspirina, las dosis más altas toleradas de los IECA y ARA2, o terapia usual, en donde fueron 1.237 pacientes. Y en ambos se evaluó el MACE, la presencia de MACE.
El número total de inscritos fue de 2.476. El follow-up fue de 5 años. Incluyeron mujeres añosas, menopáusicas o posmenopáusicas, con un promedio de 6.2 años. El 90% eran de raza blanca y una gran mayoría de ellas eran hipertensas, diabéticas, dislipidémicas y ya estaban tomando previamente estatina y algún IECA o ARA2. El porcentaje de mujeres fue el 100%. Es uno de los pocos estudios en donde está hecho exclusivamente para mujeres y participaron 71 centros de Estados Unidos. Los criterios de inclusión fueron ya los descritos: portadora de angina de pecho, en quienes se confirmaba de que no presentaba una enfermedad coronaria obstructiva, diagnosticada por coronariografía o por una angiografía no invasiva. Y los criterios de inclusión eran justamente que tengan enfermedad obstructiva coronaria, que tengan una historia de miocardiopatía, que tengan una enfermedad valvular o una enfermedad terminal. Y estos fueron los hallazgos. Totalmente no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Tanto en el resultado primario, donde hubo el resultado primario en la terapia intensiva fue del 17.84% en relación al 16.17% en la terapia usual con respecto al MEIS. Y los resultados secundarios tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a calidad de vida, tiempo de regresar al trabajo, utilización de atención médica, angina, muerte cardiovascular o resultados individuales como ya habíamos descrito en el follow-up de 5 años. La conclusión de este estudio fue que entre las mujeres con sospecha de INOCA, la terapia médica intensiva no redujo la primera aparición de muerte por cualquier causa, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular o hospitalizaciones por empeoramiento de angina o insuficiencia cardíaca en un 20%, con un seguimiento de 5 años. Este resultado neutral no debe ser considerado como un ensayo negativo, sino que una adherencia o potencia insuficiente para probar la hipótesis nula. Y tampoco debe ser interpretado una aprobación para suspender las estatinas o los IECA y ARA2 entre estas mujeres con factores de riesgo. Los mismos autores dijeron de que probablemente esta falta de diferencia significativa era que a lo largo de los 5 años, gran parte de los que estaban en el grupo usual empezaron a usar dosis máxima de los medicamentos que se usaban en la terapia intensiva y que probablemente por eso no hubo muchas diferencias significativas. Pero sigue en estudio el grupo investigador, van a seguir estudiando los resultados para poder llegar a conclusiones que ayuden un poquito más a resolver cuál sería la mejor terapéutica de estas pacientes. Bueno, esto es lo que estuve diciendo. Bueno, yo no paso mi foto de Chicago, sino que esta es la foto de mi grupo. Y la flechita le muestra a Nanette Wenker, que fue la creadora del The Go Red for Women. Tiene cerca de 90 años, es una mujer sumamente admirable, sigue haciendo trials, sigue publicando, como para darnos un ejemplo que a los viejitos no hay que dejarles de lado, todavía sirven. Ella da todavía charlas y tiene una lucidez realmente envidiable. Y acá las chicas rodeándola con mucho orgullo y cariño, ¿verdad? Y cada vez más nuestro grupo va creciendo y van agregándose también los varoncitos, así que están invitados los varoncitos también a formar parte de este grupo. Muchas gracias.
Muchas gracias, María. Excelente presentación y felicitaciones por siempre representar a Paraguay en el grupo de Mujeres en Rojo. Siguiendo con nuestro tema, invitamos al doctor Víctor Rojas Duré para que nos hable sobre el Fine Arts. Y recordemos que el doctor Víctor Rojas es cardiólogo clínico en imágenes y cardiología no invasiva. Fue residente de la Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y es fellow del American College y de la Sociedad Europea de Cardiología. Víctor, adelante. Ok, muchas gracias, doctor Servián. Agradezco a la sociedad, la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, la posibilidad de estar comentando con ustedes este tema tan en boga actualmente y tratando de conseguir un tratamiento activo en un grupo de los pacientes con insuficiencia cardíaca como son los de acción preservada. La finerenona, esto evidentemente hace varios años ya, a partir del 2020 más o menos, se está trabajando y se comenzó a trabajar sobre todo en pacientes con insuficiencia renal crónica. La finerenona es un antagonista al receptor mineralocorticoide no esteroideo, es altamente selectivo, tiene una especial afinidad con la parte cardíaca y renal y no con los otros órganos que también secretan hormonas, algunas de instalación incluso sexuales, por lo tanto no tiene efectos colaterales como el mineralocorticoide esteroideo. Los primeros estudios, como pueden ver ustedes a su izquierda, el Fidelio y el Fígaro, fueron los que demostraron de alguna manera que había disminución de la progresión de la enfermedad renal con el uso de este fármaco y de eventos cardiovasculares como fue el Fígaro, y posteriormente un pool de todos estos dos estudios que el Fidelity demostró esos beneficios, como pueden ver en esos números. Y últimamente ya instalado en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o preservada, el Fine Arts demostró también en un endpoint combinado que la muerte cardiovascular y el empeoramiento de insuficiencia cardíaca, la hospitalización por insuficiencia cardíaca o empeoramiento por insuficiencia cardíaca o visita en emergencia por insuficiencia cardíaca disminuía en un 16% en relación al grupo placebo. Aquí lo que se presentó, este estudio del Fine Arts, insuficiencia cardíaca ya se había presentado, el central diríamos, más o menos 6.000 pacientes el año pasado en Londres, en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, y aquí en el American College lo que se presentó fue subestudios del mismo, que es lo que hoy me voy a referir. También está en línea otro estudio de uso de finerenona en insuficiencia cardíaca que le están haciendo los españoles, que son el último que todavía no tiene resultados, que está en este momento largado. El efecto de la finerenona en función del riesgo renal, que fue lo que primero se comenzó a testear, sobre todo evaluado en el riesgo del KDIGO, que es una forma de evaluar el deterioro de la función renal, sobre el objetivo primario combinado de muerte cardiovascular y eventos de insuficiencia cardíaca, como ya les dije. A mayor riesgo del KDIGO se asoció eventos cardiovasculares, renales y mortalidad. Y en esto la finerenona redujo la muerte cardiovascular independientemente de la categoría del riesgo de KDIGO en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o ligeramente reducida. El KDIGO se estratifica en bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo. Lo mismo, esa eficacia y seguridad de la finerenona en este riesgo renal, aquí ustedes pueden ver la forma en que estratifican el KDIGO, ven a su izquierda de ustedes, ven la tasa de filtración glomerular y en la horizontal ven la relación albúmina-creatinina, que es el que estratifica en bajo riesgo, en moderado, en muy alto riesgo. Y la finerenona protege, como pueden ver ahí en
en el panel que está hacia la derecha de ustedes, donde el naranjado, que es de muy alto riesgo, tiene el mayor beneficio a favor de la finerenona. O sea, que el mayor riesgo basal del CADIGO, o sea, el riesgo renal, presentó mayor reducción de albuminuria. Ustedes saben que esta mejoría de los eventos renales es sobre todo a partir de la reducción de la albuminuria. Ustedes saben que la pérdida de albúmina por la orina evidentemente es la causa del deterioro renal que se ven en estos pacientes. Y estos pacientes no se asoció con elevación de creatinina o hipercalemia severa, como más de 6 o hospitalización, no se vio en estos cuadros. También la finerenona se demostró, ustedes saben por el estudio central del Fine Arts, que no modificó la clase funcional de la New York Heart Association. Solamente se beneficiaron a partir del score de miocardiopatía de Kansas City, de calidad de vida, donde se demostró una mejoría en cuanto a la situación de la capacidad funcional, pero no a través de la capacidad funcional. Y en los pacientes de Fine Heart, ustedes pueden ver acá a su izquierda, la gran mayoría de los pacientes estaban en capacidad funcional 2, el 69%, y de 3-4, el 31%. En la medida, no hubo mejoría en la capacidad funcional de la New York Heart Association, como ya demostró el otro estudio. Por lo tanto, la finerenona no mejoró eso, pero la clase funcional basal no modificó el perfil de seguridad de la finerenona. Igual se tuvo ese beneficio en cuanto a internaciones, insuficiencia cardíaca, visita en emergencia, y así como también con el score de calidad de vida que se había demostrado su beneficio. También el efecto de la finerenona en el ProBNP, sin embargo, paradojalmente hubo mejoría. Ustedes saben que los niveles de ProBNP se asocian de manera independiente con mayor riesgo de evento. Pueden ver acá a su izquierda, ven ustedes que el aumento de las cifras de ProBNP, llegando hasta de 150 hasta 4.000, van aumentando el riesgo de muerte cardiovascular o eventos de insuficiencia cardíaca. Hay una relación lineal. Y en la medida que esa relación lineal y el uso de finerenona, como pueden ver en la figura de la derecha de ustedes, el uso de finerenona en relación al placebo disminuyó en un 12% a los 3 meses, y esto persistió hasta el año, hasta los 12 meses, con una P estadísticamente significativa, como pueden ver ahí abajo. La finerenona, por lo tanto, redujo los niveles de ProBNP estadísticamente significativa y a los 3 meses, y eso persistió hasta incluso los 12 meses. Redujo los eventos y se acompañó de la disminución del ProBNP. Aquí, para que puedan observar que el tamaño de la aurícula izquierda no modificó la acción de la finerenona sobre estos pacientes con insuficiencia cardíaca leve, con fracción de eyección leve o preservada. O sea que la finerenona fue eficaz tanto en los que tenían aurícula izquierda no agrandada o moderadamente agrandada o muy agrandada en la misma situación. Hubo, como pueden ver en el gráfico de la derecha que tienen ustedes, que fue bastante lineal también. En cuanto a la finerenona en pacientes con o sin fibrilación auricular, también en un análisis preespecificado se demostró que la finerenona tuvo una acción, como pueden ver aquí, tiene una acción de disminución de todos estos eventos también, pero nuevo inicio de fibrilación auricular o aleteo auricular no demostró. O sea que la finerenona fue eficaz independientemente de la presencia o el tipo de fibrilación auricular, incluso refiriéndose a la presencia de paroxística, persistente o permanente de fibrilación auricular. En un análisis buscando si la fibrilación, una nueva fibrilación auricular, como no se había mostrado en el grupo de pacientes del Fine Arts Central, se fueron a un grupo del Fidelio, del Fígaro y del Fine Arts, y en ese grupo agrupado, que serían el grupo del síndrome cardio-renometabólico, que ustedes pueden ver aquí a mi izquierda, se observó que esos pacientes sí se redujo
la tendencia a una nueva fibrilación auricular y que esto fue estadísticamente significativa incluso también en este grupo. En cuanto a la anemia, en el análisis preespecificado de anemia, también la finerenona fue eficaz, segura independientemente de la presencia de anemia en estos pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o levemente reducida. Anemia definida en mujeres con una hemoglobina menos de 12 y en varones menos de 13. La finerenona también demostró de alguna manera que es bien segura, porque ustedes saben que la finerenona en insuficiencia hepática severa está contraindicada, pero en estos mismos pacientes con insuficiencia cardíaca, como ven aquí a mi izquierda, hay toque hepático, ya sea por la congestión o porque tienen alguna hepatopatía silente en ello, y donde las transaminasas, la bilirrubina o la fosfatasa alcalina están aumentadas. Y el efecto de la finerenona no se modificó por esos niveles y, al contrario, lo redujo en forma precoz y sostenida la bilirrubina y la fosfatasa alcalina. En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se tuvo también los mismos efectos, una mejoría notable. Estas subpoblaciones de pacientes se beneficiaban también con el uso del mismo. Esto es para interpretar no más que cambios temporales de biomarcadores y calidad de vida previa a los eventos clínicos de estos pacientes. Ellos tenían la posibilidad de evaluarlo meses antes de su primer episodio, con lo cual ingresaban al estudio y vieron que ya había un aumento de BNP, ya había una disminución de la clase funcional, ya había una tasa de filtración disminuida y también ya había una disminución del score de calidad de vida de Kansas City, y en los meses antes sería interesante, y ellos ponen que esta monitorización de estos biomarcadores y el seguimiento de la clase funcional ayuda a predecir riesgos de evento a corto plazo en estos pacientes. Acá en este grupo se analizó las causas de muerte que se producen en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida o preservada, y vean ustedes qué interesante. Estos pacientes se dividió en menos de fracción de eyección de menos 50, que es el que está en esta columna, menos de 50, la segunda entre 50 y 60 y más de 60. Y vean ustedes la causa de muerte, que es el azul con naranjado y también con los otros. El azul implica insuficiencia cardíaca, el naranjado implica muerte súbita, ACV, los otros más chiquitos, inclusive otras causas cardiovasculares, infarto agudo de miocardio. Y ven ustedes que en menos de 50, en menos de 50 fracción de eyección, más del 50% fue de causa cardiovascular. Y de esto otra vez, más de la mitad, como ven ustedes el anaranjado en la primera columna, es prácticamente un 75% es por muerte súbita. Evidentemente, en estos pacientes se produce lo que se llama, por la fisiopatología de la inflamación, la fibrosis, y que eso gatilla, lógicamente, esos desórdenes eléctricos que pueden llevar a una muerte súbita como estos pacientes. La muerte no cardiovascular, sin embargo, ya fue más frecuente en los de edad más avanzada. Ustedes pueden ver que los pacientes con fracción de eyección incluso más avanzada, incluso también, que es el último, donde ustedes pueden ver en gris, ven, esas son muertes de causa no cardiovascular. Entonces, en pacientes con menos de 50 de fracción de eyección hubo más proporción de muerte súbita en los mismos. Y para concluir, la finerenona redujo la muerte cardiovascular y eventos de insuficiencia cardíaca independientemente de la categoría de riesgos renales CADIGO en pacientes con insuficiencia cardíaca leve o preservada, con significativo descenso de la albuminuria sin asociarse con eventos adversos importantes. También la finerenona redujo la mortalidad cardiovascular y eventos independientemente de la clase funcional. No hubo modificación de la New York Heart Association, aunque en un subestudio pequeño demostraron mayores beneficios en la capacidad funcional 3-4 en relación a la 2.
eficaz sin relación al tamaño de la aurícula, a la presencia o no de fibrilación, reduce el inicio de la nueva fibrilación auricular, pero en el grupo del síndrome cardiorrenometabólico, y es eficaz en la enfermedad pulmonar obstructiva, en la anemia, y produce un descenso significativo del ProBNP. Causa de mortalidad en la insuficiencia renal, en la insuficiencia cardíaca, leve o preservada, 50% cardiovascular, y del mismo 75% por muerte súbita, que es mayor en la proporción de la insuficiencia con fracción de eyección leve, como es la de menos de 50, pero la firenenona por sí solo en el análisis unimodal de mortalidad no demostró reducción de mortalidad. La firenenona tiene relativo pocos eventos adversos significativos, hipercalemia, que son prácticamente con diferencias mínimas con el grupo placebo. Mientras en el grupo placebo había de 7%, en el grupo de finerenona había del 14%. Y las graves era 1% en el grupo placebo y nada más que 2% en el grupo de finerenona. Reduce también la bilirrubina y la fosfatasa alcalina y está contraindicado en insuficiencia hepática severa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Víctor. Muy buena presentación. Invitamos al siguiente panelista, que es el doctor Oscar Paredes. Nos va a hablar sobre el DAPA-TAVI Trials. El doctor Oscar Paredes es cardiólogo intervencionista especializado en Japón. Es past president de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es fellow del American College y miembro de la Sociedad Europea de Cardiología. Adelante, Oscar. Muchas gracias, Rubén. En tu nombre también a la Sociedad Paraguaya de Cardiología, siempre es un honor poder estar aquí con tan distinguidos colegas y poder hablarles de algo tan importante que, por cierto, este año cumple 15 años. El ACC Review comenzó con otros nombres. Tenemos a dos distinguidos colegas de aquella comisión directiva 2009-2010 que iniciaron todo este proyecto. El highlight le llamaron, lo mejor del ACC también le llamaron, pero lo conocemos hoy como el ACC Review. Hay que también valorar el apoyo de la industria y en eso se destaca mucho KINFA, que obviamente en estos años no solamente en el ámbito de la cardiología, sino como todos ustedes saben, en todo lo que es la medicina en Paraguay, apoya la educación médica continua. 8 minutos les voy a dar esto y 1 minuto les voy a mostrar lo que pasaba también en aquel país en ese momento. Me toca hablarles de un trial con nombre y apellido. A ver, no tengo sonido. ¿Ahora tengo sonido? Sí. Bueno, DAPA Trial o el DAPA-TAVI realmente combina dos tecnologías muy importantes del siglo XXI. El implante valvular percutáneo por un lado y uno de los inhibidores del SGLT2, innovadoras drogas que rápidamente se posicionaron para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En este caso es muy importante aclarar que estos realmente no tenían ningún tipo de apoyo de la industria, ni tan siquiera la industria farmacéutica, ni tan siquiera la industria de dispositivos. Por eso se puede considerar al DAPA-TAVI un estudio realmente hecho en forma independiente, con apoyo del gobierno español y fondos de investigación de la Sociedad Española de Cardiología. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? El trasfondo viene de la mano de que aún a pesar del tratamiento de un implante percutáneo en la válvula aórtica en los pacientes mayores, sabemos que existe un riesgo residual de insuficiencia cardíaca y esto también incluso hasta un 20% de hospitalización de estos pacientes, por un lado. Por otro lado, sabemos que los inhibidores SGLT2 no están todavía probados en poblaciones de alta edad porque los trials que los pusieron al tapete lastimosamente no incluían a muchos pacientes ancianos mayores, pero sí se posicionaron muy bien en el amplio espectro de todo lo que es insuficiencia cardíaca como una droga eficaz para su tratamiento. Entonces ellos randomizaron 1-1, que quiere decir a un grupo de pacientes sí le dieron dapaglifosina, en este caso como inhibidor SGLT2, a otro grupo no le dieron. Posteriormente les voy a mostrar cuáles son los criterios de admisión. Bueno,
Como les decía acá, lo que se necesita aclarar es la seguridad y la eficacia de los inhibidores de SGLT2 en este grupo específico de pacientes. Los endpoints programados como primario fue el compuesto de muerte o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. El secundario es todas las causas de muerte, no solo cardiovascular, hospitalizaciones urgentes o no, y por supuesto empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, el compuesto de todos ellos. Acá entre los criterios de inclusión más importantes tienen que darse cuenta de que estaban, independientemente de que sean diabéticos, la fracción de eyección se buscaba que sea cercana a levemente reducida y que tenga un deterioro leve de la función renal, un desafío para los ISGLT2. Por otro lado, entre los criterios de exclusión, aquellos que no tienen tolerancia, que se sabe que no tienen tolerancia al ISGLT2, aquellos que tienen riesgos de hipotensión y también algunos que otros pacientes ya tratados en forma crónica con sulfonilurea. Ellos hicieron una randomización de 2 años completos, juntaron 1.257 pacientes, de los cuales en 39 hospitales del mismo país pudieron ser intervenidos con el implante de válvula percutánea. La randomización se hizo en realidad en un promedio de 4 días del implante, pero el protocolo permitía 2 semanas. En ambos brazos hubo un seguimiento muy apropiado, aunque alguna pérdida de pacientes por este fenómeno de crossover, que quiere decir que de un brazo tuvieron que cruzar a otro brazo. Y fíjense ustedes cómo el mayor brazo afectado en este caso fue justamente la droga dapagliflozina. Importante para tener en cuenta las características clínicas de esta población, cosas relevantes como que el 50% prácticamente fueron mujeres. Los diabéticos en realidad eran un número bastante importante, casi también un 45%. La insuficiencia cardíaca por deterioro de la fracción de eyección estaba presente en un 17% y, como les decía, un deterioro de un toque renal leve existía en un mayoritario grupo de pacientes. Entre sus características, entre comillas, ya desglosando un poquito más el abstract, podemos ver claramente que hay cardiopatía isquémica, que hay fibrilación auricular y que hay otras cosas importantes como ahí bien abajo ven el ProBNP con unos valores realmente elevados como para considerar que este grupo de pacientes realmente está en riesgo o en insuficiencia cardíaca. Y fíjense cómo el endpoint primario destaca rápidamente la divergencia de las curvas al inicio de la terapia y se mantiene igual hasta lograr una diferencia estadística significativa al final del año de la comparación. Fíjense que realmente esto equivale a un 28% de diferencia para un riesgo de 0.72, por lo cual una P significativa. Cuando se hace un estimado de la incidencia de los eventos, se ve también de que la incidencia es 0.67 para su hazard ratio. Y acá vean que esto se mantiene consistente independiente de qué subgrupo sea analizado. Esto es muy importante porque fíjense que diabético o no, como les decía, insuficiencia cardíaca de deterioro ya de la fracción de eyección previa, quizás por una isquemia o cardiopatía estructural también, y por supuesto de la disfunción renal que estábamos hablando previamente. Entre otros detalles, acá pueden ver también de que tenían un seguimiento en el cual en todos los grupos comparados, ya sean hipertensos, diabéticos, por sexo, por edad, usos de ciertas drogas como los beta bloqueantes, en todos ampliamente fue superior el grupo tratado con la dapagliflozina. En un resumen rápido tendríamos que analizar de que la única diferencia que no pudo ser significativa es la de la muerte cardiovascular. En ambos grupos hubo una baja incidencia de muerte cardiovascular. Es un grupo de ancianos, acuérdense, es un grupo de cardiopatía mixta donde prevalecía la cardiopatía valvular y eventualmente, por supuesto, son pacientes frágiles. Sin embargo, lo que sí llama la atención es cómo la dapagliflozina logra disminuir importantemente la visita a las urgencias, por un lado, que es el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Haciendo un poquitito más desglosado esto, fíjense cómo fácilmente podemos concluir ya de que el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca puede ser mejorado en este grupo de riesgo de pacientes con la dapagliflozina.
Entre sus criterios de seguridad, y esto fue muy importantemente debatido posteriormente en el panel, hubo una incidencia de mayor hipotensión, por lo cual cierto grupo de personas tuvieron que hacer un crossover al otro grupo justamente, y por supuesto ya la consabida infección genital en el grupo de quienes utilizaban la dapaglifosina. Hay que tener en cuenta que ninguna de estas fue según el autor mismo aclaraba, fue algo de relevancia clínica que pudiera comprometer o comorbilidad importante para el paciente. Haciendo rápidamente un resumen, entonces podemos decir de que en estos pacientes ancianos, un grupo mayor de 80 años realmente, por primera vez una droga inhibidor SGLT2 muestra primeramente una seguridad y en segundo lugar una eficacia en prevenir recurrencias de insuficiencia cardíaca, especialmente en un grupo específico de pacientes que son los valvulares, los cuales sabemos que a veces también al convertirlos en no valvulares podemos recuperar el grado de insuficiencia cardíaca que tenemos por ser una cardiopatía estructural. Y para finalizar les dejo un minuto con el audio real de lo que fue la presentación del DAPA-TAVI. El presentador hizo un resumen en forma amena. Y yo les recuerdo que la mnemotecnia desde la facultad siempre fue fácil, entonces acá la dapaglifosina es dapaglifosina, en realidad. Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro tema, muchas gracias Oscar, muy buena la presentación. Invitamos al doctor Manuel Castillo, nos va a hablar sobre STRIDE Trial. El doctor Manuel Castillo es médico cardiólogo, fellow del American College of Cardiology, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial y es miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Adelante, Manuel. Bueno, muchas gracias Rubén por la presentación. Quiero empezar dando las buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Cardiología por invitarme a estar nuevamente en una ICC Review. La verdad que este fue una ICC que presentaron varios trabajos interesantes y todos los que analizaron y recomendaron trial fueron los que hoy estamos escuchando acá. Así que a mí me toca hablar sobre el STRIDE Trial, que realmente lo que generó un impacto en el debate fue muy interesante, de que postula a los análogos GLP-1 como una droga realmente cardiovascular, no realmente ya una droga de descenso de peso, no realmente una droga del tratamiento de la diabetes, sino que realmente lo posiciona como una droga de efecto vascular, y creo que eso fue lo más importante de este trabajo. Fíjense, lo que analizó el STRIDE es la semaglutida en la capacidad funcional en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que tienen una enfermedad arterial periférica. Fue presentado por el doctor Bonaca de Colorado, de la Universidad de Colorado, y esta es su presentación durante el ACC. Y lo que él puso como criterio es que habitualmente, fíjense que nosotros solamente tenemos una droga de clase 1 aprobada por la FDA para el tratamiento sintomático de la enfermedad vascular arterial periférica. Y realmente termina en un campo que capaz que nadie lo ve a estos pacientes, excepto cuando requieren una revascularización y llevar al cirujano, pero realmente hay fármacos que podemos utilizar en estos pacientes porque son enfermedades cardiovasculares, y en ese aspecto la idea era evaluar si la semaglutida inyectable tenía una incidencia en la capacidad funcional de estos pacientes. Se calcula, y estos son los trabajos del silostazol, de que alrededor de 20 metros de mejoría en la capacidad funcional podrían tener un efecto, un impacto muy importante en el tratamiento de estos pacientes. Se sabe que la semaglutida no solamente disminuye el peso, disminuye la hemoglobina glicada
Y acá empieza a aparecer estos efectos realmente vasculares de este fármaco, de este grupo de fármacos que disminuye la inflamación, la presión arterial, el riesgo cardiometabólico, los síntomas de falla cardíaca ya demostrado con los estudios de STEP, etc. Y lo que se preguntó este investigador era de que si la semaglutida en los pacientes con enfermedad arterial periférica podría mejorar su función, mejorar los síntomas, incluso los parámetros hemodinámicos, y disminuir la tasa de revascularización o la necesidad de revascularización. O sea, realmente un diseño bastante innovador porque, como les mencioné, solamente un fármaco para este grupo de pacientes. El diseño del trabajo fue interesante. Pacientes que tenían diabetes, enfermedad periférica y claudicación fueron randomizados 1 a 1 a semaglutida subcutánea a dosis de 1 miligramo. No se hizo la escala que conocemos de los estudios STEP para falla cardíaca, sino que el objetivo era llegar rápidamente a 1 miligramo por semana versus placebo en pacientes diabéticos. Y acá está lo importante: tenían que tener al menos, y esto es algo interesante porque se objetivaba los síntomas de la arteriopatía periférica mediante una caminata en la cinta, y tenían que tener los pacientes al menos 200 metros de caminata libre de dolor y tendrían que tener menos de 600 metros como tolerancia máxima de caminata en una cinta ergométrica para la aparición de síntomas. Los objetivos primarios fueron justamente esa diferencia hasta la semana 52 con la semaglutida versus el inicio para ver la máxima distancia de caminata. También se evaluó un test digamos, para evaluar calidad de vida, la distancia libre de dolor para ver si tenía una diferencia significativa. Por supuesto, la diferencia de peso, hemoglobina glicada, lípidos, etcétera, que sabemos que es un mecanismo de este fármaco. Y también evaluaron las diferencias hemodinámicas de la evaluación del índice braquial tobillo, si había alguna diferencia. Lo interesante del trabajo es que ellos hicieron en una caminata a 2 millas por hora, o sea, 3.6 kilómetros a 12 grados de inclinación, porque creían que esto mide la distancia. Lo catalogaron como un test de distancia versus lo que habitualmente hacemos, el test de la caminata de 6 minutos, que muchas veces evalúa la velocidad y no tanto la distancia que puede, digamos, caminar una persona para que aparezcan síntomas. Y lo que generó mucho debate del trabajo es este punto. Fíjense, un índice de masa, una media de solo 28, 29 y menos de 27 tenían en un 35% de los pacientes. Tal es así de que menos de 30, que como ustedes saben es el criterio de obesidad, tenían el 50% de los pacientes enrolados. O sea que realmente no apuntaron a tratar de que este fármaco baje peso y por ese efecto empiecen a aparecer los beneficios del fármaco, que es lo que ya esa hipótesis se generó desde hace varios trabajos. Entonces la idea era también evaluar una respuesta vascular de este fármaco. Y fíjense los resultados. La semaglutida a dosis de 1 miligramo subcutánea, fíjense, versus el tratamiento estándar, significativamente mejoró el punto final, el punto primario, que era la máxima tolerancia de caminata, recuerden, objetivado por cintas ergométricas de los pacientes, y esta diferencia era de 39.9 de media, y eso era significativo comparado con el tratamiento estándar. Y no solamente logró esto la semaglutida, sino que disminuyó la tasa de necesidad de procedimientos de revascularización, ya sean percutáneos o quirúrgicos de bypass, por lo cual se concluye que realmente este es un grupo de fármacos de un efecto vascular más que netamente de descenso de la glicemia y descenso del peso. Y esto es ya el trabajo publicado que se menciona de que todos estos puntos principales de la máxima distancia que llegaron y la distancia libre de dolor, fíjense que fue significativamente favorable a la semaglutida y además con una significancia importante en cuanto a la calidad de vida y síntomas que presentaban los pacientes en el brazo de la semaglutida. Cuando se analizan los subgrupos, en todos ellos fue favorable, incluso en la edad, en el género,
en la hemoglobina glicada y de vuelta en el peso. Y este es algo que se recalcó de una manera muy importante en el debate que se hizo al terminar el trabajo, que le mencionaron cómo se animó a hacer un trabajo sobre una droga que tenía más un efecto, parecería de descenso de peso, para tener estos resultados. Y la idea justamente del investigador era tratar de demostrar de que los análogos GLP-1 realmente tienen un efecto cardiovascular. Y cuando analizamos puntos más fuertes de que es terapia de rescate, de revascularización o mortalidad, de vuelta significativamente mejor para la semaglutida, por lo cual todos los puntos que analizaron, tanto primarios como de calidad de vida y hemodinámicos con la mejoría del índice braquial tobillo, todos estos fueron favorables para la semaglutida. Por lo cual, en resumen, este trabajo del STRIDE realmente mejoró la función, mejoraron los síntomas, mejoraron los parámetros hemodinámicos y mejoraron en la menor necesidad de tener una terapia de revascularización en los pacientes con arteriopatía obstructiva y diabetes, por lo cual se puede concluir de que todo lo que fue evaluado fue favorable a favor de la semaglutida. Por lo cual, como conclusión, ellos mencionan de que la semaglutida es el primer fármaco en disminuir MACE, y no solamente eso, sino que mejorar la distancia de los pacientes con, digamos, arteriopatía obstructiva, mejorar la calidad de vida de ellos y mejorar todos los parámetros que uno analiza, por lo cual la conclusión es que no solamente es una droga para bajar la hemoglobina glicada, el peso, digamos, disminuir los eventos en la obesidad, en la reducción en la diabetes, sino que también se van agregando en la falla cardíaca, en el hígado graso, y ahora se agrega la enfermedad arterial periférica, por lo cual se concluye que realmente es un fármaco que tiene un impacto cardiovascular que debemos tratar de, digamos, dar a todos los pacientes que tienen una probabilidad o ya un síntoma cardiovascular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Castillo. Hemos concluido las presentaciones y ahora invito a los panelistas para el correspondiente debate y las preguntas del auditorio, ¿verdad? Invitamos al profesor doctor Javier Galeano, quien es cardiólogo intervencionista especializado en Japón, jefe de la División de Medicina Cardiovascular del Hospital de Clínicas de la UNA, es past presidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y es fellow del American College. Javier. Mientras van preparando nuestro set de panelistas, invito también a la doctora Natalia Maidana. Ella es especialista en cardiología clínica y en adultos por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es jefe de sala de la unidad coronaria del Hospital Central del IPS. Es médico del staff del Centro Cardiológico del Sanatorio Británico, coordinadora del Servicio de Estudios Cardiológicos del MEPROTEC. Natalia. Invitamos también al doctor Gustavo Olmedo. Él es especialista en cardiología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es past presidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es miembro del staff de cardiología del Hospital de Clínicas y del Instituto Nacional de Cardiología. Es fellow del American College y de la Sociedad Europea de Cardiología. Bueno, van levantando la mano los que quieren hacer las preguntas para que se les pueda acercar el micrófono en sus lugares. Hola, ¿funciona este? Ahí. ¿Está funcionando? Ahí está. Buenas noches a todos. Quería hacer una pregunta. Fue muy interesante la presentación de todos ustedes, presentaron muy bien, resumida, pero dentro del American College hay varios estudios que cambian mucho, sobre todo en la parte intervencionista o en la parte clínica. Es lástima que no tocaron el Fresh Up, por ejemplo, que me gustaría que toquen un poco, discutan eso, porque es una cosa que cambia. Así como el estudio SAL cambió anteriormente la conducta de los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero el Warrior
es la continuación de la isquemia atrial. Recuerden que la isquemia tenía 15-20% de pacientes no tenían lesiones coronarias, eran prácticamente todas mujeres y tenían una mala evolución. Pero en este estudio, fíjense, es muy difícil quitar una conclusión, fue bastante criticado. ¿Por qué? Porque los dos grupos reciben la misma medicación, tratamiento intensivo incluyendo inhibidores anticuerpos monoclonales para tratar la dislipidemia. Pero le engloban en INOCA y al englobar en INOCA, ahí entran disfunción coronaria por disminución de la reserva coronaria, vasoespasmo, trastornos de tipo de disección de las coronarias. O sea, es una sombría donde es un síndrome donde entran muchos términos. Al tratar de tratar los factores de riesgo coronarios clásicos, probablemente estamos lejos de tratar a estos pacientes. Y tenemos la evolución que tuvimos, que no fue favorable. ¿Qué podría comentar? Probablemente el estudio no está diseñado para tratar este tipo de pacientes. No, la verdad que fue muy comentado este estudio, ¿verdad? Y asistí justamente a una de las reuniones donde hubo algunas críticas, ¿verdad? Primero por la selección de los pacientes, no todas las mujeres eran solamente que tenían espasmo coronario, sino que había muchas, una gran mayoría tenían hipertensión, tenían diabetes, probablemente ya tenían algún tipo de aterosclerosis de las arterias más pequeñas, probablemente no tenían, obviamente no tenían obstrucción de las arterias epicárdicas, eran más bien por espasmo coronario, pero no se descartaba que alguna de ellas tenga enfermedad de la microvasculatura, ¿verdad? Y aparte, otra crítica que se hizo también es que como eran dos brazos, uno con terapia intensiva, dosis mayor nomás de los fármacos que usaron también el otro brazo, muchas de ellas fueron pasando en el transcurso de los años, fue 5 años de seguimiento, fueron pasando prácticamente a terapia intensiva también porque fueron aumentando las dosis. Así que probablemente esa no significancia en los resultados se debió prácticamente a que una gran mayoría de las que estaban en el brazo de terapia usual pasaron a terapia intensiva. Sí, una acotación más, María, al respecto. Realmente el estudio Warrior en ese sentido es bastante, llamémosle llamativo por la entidad INOCA. Tenemos casos frecuentes y por sobre todo en pacientes que siguen siendo vulnerables. Te imaginas que a 5 años, 17% de MACE, pero mirando los diferentes aspectos, creo que no podemos considerarlo negativo por qué hecho. La diferencia estuvo en el tratamiento intensivo con estatinas, lo que ya vimos, ¿verdad? Pero en el tratamiento que quedó libre, digamos, se estaban abordando los factores de riesgo. Quizás no con la intensidad del tratamiento intenso, valga la redundancia, pero eso tratamiento, aún quizás no llegando a las metas, tiene su impacto, por eso que no hubo mucha diferencia. Entonces, por eso una de las conclusiones enfatiza no desescalar, no significa que tengamos que bajar la dosis de la estatina, ni mucho menos, al contrario, incentivar en el tratamiento intensivo de esos factores de riesgo, desde el punto de vista que, como digo, quizás no veamos eso, y eso es lo que suscita esa pregunta, hasta qué más factores tendríamos que evaluar en una paciente que tenemos con un cuadro de INOCA para que podamos llegar a esa reducción de esos eventos de MACE, bajar de esos 17-18% a los 5 años que tenemos. Pero no podemos mirarlo como todo negativo. Eso que vos decís no sale del estudio, sí, y tampoco nos sale de los otros estudios. Claro. Asumimos esa pensamos que puede ser así, pero eso no sale en ninguno de los estudios, ni en el isquemia trial, sí, ni mucho menos. O sea, verdaderamente el tipo de paciente, dándole todo lo que tenemos, no le va bien. Cambiamos el MACE. Así mismo. Sí. Con respecto a lo que decía Gustavo el de dar líquidos en forma libre o en forma restrictiva, si uno analiza la población del trabajo que presentaron, uno puede ver que la mayoría de los pacientes están en clase funcional 2 y 3, pero más en el 2. Estos pacientes también del promedio de restricción iba hasta 1480 cc de líquido
y con el libre iban a 1780, o sea, la diferencia es muy escasa, evidentemente, y estos pacientes no son muy congestivos, eran todos pacientes ambulatorios, y nosotros no es que de alguna manera indicamos restricción de líquido en cualquier paciente que ya hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Indicamos restricción hídrica en los pacientes que están en anasarca, que están severamente congestivos y donde sabemos que generalmente son los pacientes internados. Tenemos también la situación de en otras situaciones que a veces tenemos que manejarlo en forma ambulatoria y tenemos muchas armas para hacerle, diríamos, los diuréticos, las combinaciones de diuréticos, toda una serie de cosas. Esta población, yo pienso, para sacar y decir que la restricción hídrica tiene que ser individualizada, o sea, no eran precisamente del grupo que nosotros utilizamos más la restricción hídrica en ellos. Por todos esos datos que mencioné recién. Y con respecto al INOCA, al estudio Warrior, evidentemente tiene que tener más escalada desde el punto de vista del tratamiento. Hay cosas, como ustedes ya dijeron, que no sabemos. Ustedes saben bien que la densificación, por ejemplo, hasta ahora no se sabe cómo, la densificación como yo le digo, el cabello de ángel de las coronarias, no se sabe cómo intervenir en esa situación y todavía necesita mucha investigación. Yo creo que esto es un primer pie para trabajar más, porque cada vez, y ustedes recuerdan que hace 2 años le decía yo en el hospital de que por fin los hemodinamistas no van a tener la función tan importante que tenían cuando venía un paciente coronario, porque la gran mayoría, cada vez vemos más lesiones, isquemia o infarto sin coronarias obstructivas, y ahí el cardiólogo clínico es lo que vamos a tener que trabajar en ese sentido más austeramente. Evidentemente ya está hecho que el tratamiento intensivo, eso no se tiene que abandonar, pero hay otras cosas que tenemos que todavía investigar y conocer, y no se conoce todavía, pero en la medida que vayan aumentando, porque cada vez hay más, y es difícil volverle asintomático al paciente si no se infarta, así que eso nomás quería. Doctora Maidana, ¿alguna pregunta? Una cosa que quería preguntarle a Víctor, ya que tocó el tema, un tema que discutimos siempre con él. A él le gusta mucho el hierro carboximaltosa. Él se presentó el estudio, es raro que no haya tocado ese tema, el hierro del paciente con insuficiencia cardíaca, el hierro carboximaltosa. No te escucho, si llevas más. El hierro paciente con insuficiencia cardíaca. Se presentó fue uno de los estudios principales, y fíjense que este es el sexto estudio, el quinto o el sexto estudio, si mal no recuerdo. Este es el segundo del grupo alemán, y de vuelta pacientes tratados con déficit de ferritina, creo que era menos de 20%. Los resultados, tanto hablamos del hierro, pero verdaderamente ninguno de los estudios ha demostrado un beneficio en la mortalidad ni en la insuficiencia, solo hay extrapolando con estudios haciendo a nivel estadístico, sacando una pequeña ventaja. Lo único que disminuye es mejora la calidad de vida, pero verdaderamente un tratamiento relativamente costoso. Fíjense que el hierro acá en Argentina está costando 1.800.000, casi 2 millones de guaraníes, un frasco de 500. Tendríamos que usar, la dosis utilizada fue 900 miligramos en el estudio presentado en el American College por el grupo alemán, y eso significa casi 5 o 6 millones de guaraníes al mes. ¿Qué puedo decir de eso? No, siempre discutimos eso, que vos querés criterios duros, baja la mortalidad. Lo mismo pasa en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. No podemos nosotros demostrar disminución de la mortalidad, porque evidentemente en quienes es fácil demostrar disminución de la mortalidad en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que tiene una mortalidad altísima y que cualquier número de pacientes nos llevan. El otro tenemos que hacer demasiado número de pacientes que no se pueden, y además lo heterogéneo que es, y lo mismo pasa con el hierro en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. No es es una cuestión, diríamos, aditiva a la enfermedad, no está en el centro de la enfermedad. El centro de la enfermedad en la insuficiencia cardíaca reducida está en el corazón. Uno de los factores que le puede ayudar es tener buena hemoglobina. No vamos a demostrar nunca, pienso yo, excepto que hagan en 50.000, 40.000 pacientes, beneficio en la mortalidad. Solamente
en el hecho de que tener mejor calidad de vida, menos disnea, se puede movilizar más. Eso es suficiente en esta enfermedad, así como también nosotros intentamos en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Así que para mí no es fundamental, Gustavo, y creo que ya te dije una vez, para mí esos criterios, ya sea en el paciente que tiene escaso hierro y en el que un poquito más severo es ya anémico directamente, porque ustedes saben que puede tener una hemoglobina normal, pero con una ferropenia baja. En esos pacientes se beneficia. Sí, yo quería agregar nomás ahí, el FAIR-2 que presentó Stephen Anker ahora, él menciona muy claramente, ¿verdad?, que la dosis de la segunda y las terceras dosis eran más bajas. Y él cree que, y yo coincido de que ahí capaz lo que estamos fallando el protocolo de cómo aplicamos el carboximaltosa en los pacientes con deficiencia de hierro, porque realmente las primeras dosis eran alrededor de 1000 miligramos y las siguientes eran de 400, de 200, y él realmente dice, para mí que estamos fallando, y en mi opinión la significancia rozó. Realmente se puede concluir de que no fue significativo, pero la tendencia a la disminución de hospitalizaciones por falla cardíaca fue importante. Y recordar de que para mejoría de síntomas la guía en el 23 lo puso como 1A y para mejoría en disminuir hospitalizaciones lo pone como 2A, a la corrección del déficit de hierro en los pacientes con falla cardíaca. Yo creo que realmente se tienen que mejorar los protocolos nada más, porque la prevalencia es demasiado alta de déficit de hierro en los pacientes con falla cardíaca. Eso se ve en reducida y en preservada. El FAIR-2 realmente de vuelta rozó la significancia, pero podemos decir que no fue significativo, pero está ahí al lado. Yo creo que vamos a seguir indicando esto en los pacientes con falla cardíaca. Y el mismo dijo que tampoco no sabe la dosis exacta ni el tiempo. Bueno, le damos la palabra a la doctora Lorena Villalba, que pidió hacer una pregunta. Si le pueden acercar a uno de los muchachos del micrófono. Buenas noches. Felicitaciones a cada uno de los ponentes por el excelente nivel de presentación. Son dos preguntas concretas, uno para Oscar. Oscar, me llamó la atención un poquitito en el DAPA-TAVI el cruce de pacientes por el tema de hipotensión. Es hipotensión en una población anciana y vi que hasta el 8% eran mayores de 90 años, ¿verdad? Dos preguntitas. ¿La dosis de la dapaglifosina fue la plena? ¿Fue de 10 miligramos o se redujo la dosis? Y si es hipotensión, ¿fue secundaria al uso de la dosis plena o a la combinación con otros diuréticos? Excelente pregunta. Bueno, gracias. Respondo a la primera pregunta, Lorena. En realidad, esa pregunta muy similar a la que acabas de hacer la hizo Deepak Bhatt en el momento del panel. En el debate lo que explicó el autor es de que realmente ellos hicieron una definición de hipotensión sintomática. Para definir hipotensión sintomática describían algunos síntomas específicos como pérdida de la estabilidad o en alguna postura una sensación de mareo del paciente. Y para diferenciar todos usaron 10 miligramos de dapaglifosina, eso es cierto, ¿verdad? Para diferenciar que era el efecto o no de la droga, estaban intentando de ver un poquitito el efecto diurético de la droga, si realmente incidía o no en eso. Inclusive analizaron el peso de los pacientes, peso seco, se les pedía que tomen a los pacientes que usaban la droga. Y eventualmente se le insistía en la ingesta de líquidos, atendiendo de que estos pacientes casi seguros eran polimedicados y la mayoría de ellos combinaban también algún diurético. Sí, el crossover fue muy alto, al menos casi 100 pacientes tuvieron realmente ese evento, pero que haciendo una estadística de que realmente eso pudiera ser significativo en el evento de seguridad, ninguno de ellos tuvo una hipotensión que le causó algún tipo de hipoperfusión tisular, hipoperfusión de órganos o accidentalmente alguna caída. Entonces, aún así se concluyó de que la dosis podría ser modificada, no se hizo esa prueba, pero que la droga era segura. Hipotensión sintomática entonces era. Y la segunda pregunta, gracias Oscar, la segunda pregunta es para los chicos, para Gladys y para Víctor, con respecto al tema de la anticoagulación.
Por ejemplo, en el tema del trombo intraventricular en los eventos coronarios agudos con infarto anterior y que tuvieron una mala evolución del punto de vista post-reperfusión, ¿verdad? Porque todos tuvieron, o la gran mayoría, estrategia invasiva. Entonces, la pregunta es, ya que fueron sometidos a terapia de reperfusión percutánea, la mayoría, la doble antiagregación asociada a cuál dosis de rivaroxaban para que sea de no inferioridad con respecto a los antivitamina K convencionales. Y para Gladys, la dosis reducida de apixaban en la prevención de trombosis en el cáncer era la de 2,5 una vez por día o 2,5 dos veces por día. Esas son las dos consultas para no inferioridad. Bueno, querida audiencia, no se preocupen, los 2 primeros 10 minutos del debate eran de trabajo que no presentamos aquí no se preocupen si no entendieron esa parte. Bueno, respondiendo a la pregunta, la dosis plena de anticoagulación era 20 miligramos de rivaroxaban, realmente. El detalle que llama mucho la atención es que este trabajo todavía no fue publicado, el in extenso, todavía está en peer review. Sí fue publicado, digamos, un demo de trabajo en el Journal de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Cardiovasculares, pero hay todavía muchos datos que todavía no podemos determinar con certeza cuál fue el flujo TIMI residual, por ejemplo, que es algo muy importante, que Blush tenía el paciente post-reperfusión, a las cuantas horas de la angioplastia, muchos datos que todavía no sabemos, porque fue un trabajo realizado en Pakistán, monocéntrico, fue muy bien realizado desde el punto de vista, digamos, de todo lo que atañe a eso, pero todavía faltan datos. Y para resumir, sí, la dosis plena de rivaroxaban fue de 20 miligramos. Víctor, perdón, un ratito. Sobre el punto nomás, realmente ese trabajo muy interesante por el rol potencial que le puede dar al rivaroxaban. Llama mucho la atención el hecho de una mayor resolución a las 4 semanas, prácticamente del 20% del trombo, pero a su vez tampoco hay muchos datos respecto a ese mayor evento embólico, 3% y poquito, que no es significativo, pero si en un grupo mayor, por supuesto, va a ser muy, muy significativa esa diferencia. Crea un cierto grado también de temor en ese aspecto, porque esa rápida resolución en ese tiempo fue la aparición de mayor evento isquémico. Eso tampoco lo pudieron presentar si los ACV fueron dentro de esas primeras 4 semanas o pasados los 3 meses. Realmente, como te digo, Javier, todavía no tenemos esos datos, por lo menos al público, acceso al público, porque todavía no fue publicado este estudio. Habitualmente en los late breaking trials los trabajos ya están publicados y este trabajo no fue publicado. Llamó mucho la atención. Realmente al final, en la discusión del investigador principal, la mesa le pregunta si realmente cuáles fueron sus falencias o puntos donde realmente tenían que reforzar, era realmente el diagnóstico de trombo y el seguimiento, porque todos fueron por ecocardio y no fue por resonancia, que es el gold estándar para esto, y realmente si creen que el N261 pacientes es suficiente. Ellos dijeron que ellos, digamos, en el análisis duro estadístico, por la fórmula, es suficiente en potencia, pero que ellos realmente tienen que replicar este estudio y hacerlo mucho más extenso. Y en cuanto a los puntos de seguridad de stroke y demás, sí llamar la atención de que numéricamente hay más stroke en el brazo rivaroxaban, pero estadísticamente sin significancia. Es algo que no pudieron aclarar en ese punto por la limitación del tiempo. ¿Alguna pregunta más en el auditorio? Sí, respondiendo a la pregunta, ¿se escucha? Respondiendo a la pregunta sobre la dosis de la apixaban, sí, de 2.5 cada 12 horas. Yo quiero hacer un hincapié nomás en eso, porque realmente este trial vino a respaldar lo que nosotros ya veníamos haciendo. Los que manejamos pacientes cardio-oncológicos, o sea, pacientes oncológicos, sabemos la fragilidad de esos pacientes. Sabemos que hay mucha tendencia a trombocitopenia, tanto por cierto tipo de cáncer y también por el tratamiento en sí.
y sobre todo pacientes que por la droga que reciben, la gran mayoría tienen hepatotoxicidad también, y eso favorece sangrado. Entonces es un desafío constante en el día a día manejar esos pacientes con antitrombóticos, ¿verdad? Y la idea siempre fue esa de utilizar esa dosis reducida que ya estábamos utilizando en pacientes frágiles, ¿verdad? Ancianos y con problemas renales. Entonces esto sí vino a darnos un soporte. Y quiero recalcar que hoy día, con la aparición, no sé si se dieron cuenta, pero la mayoría de la gran cantidad de pacientes fueron de cáncer de mama. Y las pacientes con cáncer de mama, la mayoría usan tamoxifeno, que es antes de la menopausia, ¿verdad? Y el tamoxifeno es tromboembólico, pero mucho cuidado en pacientes que reciben. Y por favor les pido, aprovecho esta ocasión para pedir a todos los colegas que en su historia clínica incluyan la pregunta si está siendo tratado de algún tipo de cáncer, porque casi nunca se pregunta. Si tuvieron algún tipo de cáncer en la infancia, si tuvieron algún tipo de evento oncológico en alguna etapa de su vida y sobre todo si están recibiendo tratamiento. Entonces eso es muy importante porque la interacción de drogas es muy peligrosa en esos pacientes. Entonces, respondiendo a la pregunta de Lorena, sí, a 2.5 y esa es la que viene a hacer, o sea, que vamos a utilizar en la práctica médica, principalmente los que manejamos pacientes cardio-oncológicos. Gladys, una cosa que me llamó la atención ahí en la presentación, ¿verdad? Viste que usando apixaban a dosis plena, la tasa de recurrencia de trombosis era mayor en relación a la dosis más baja, ¿verdad? Como la de sangrado sí se correlacionaba, mayor dosis, mayor sangrado, pero la reincidencia de trombosis era mayor en dosis alta o dosis plena de apixaban. ¿Cómo explicarían no, eso? En realidad que no especifica los detalles, el motivo del por qué sucedió eso, ¿verdad? Yo pienso que no sé si el tipo de paciente, en realidad que los pacientes, las edades de los pacientes que recibieron ambas dosis son de pacientes ya grandes, sí, ¿verdad? Grandes y con una cierta edad. Y no sé, tal vez, pero no sabría responderte específicamente porque eso no... Era algo llamativo, se esperaba lo contrario. Realmente llamativo porque debería tener un efecto mayor a dosis plena, ¿verdad? Claro. ¿Alguien más? ¿A una pregunta? Yo puedo complementar un poquito sobre el tema de anticoagulación un ratito, justamente con María, para poner un poquitito en el tapete una cosa muy importante que se está descubriendo sobre los INOCA y específicamente con los MINOCA. Desde justamente el 2024, donde con Víctor habíamos visto un estudio japonés muy interesante que mostraba de que la mayoría de esos eventos a los cuales no le conseguimos encontrar una placa responsable en el momento de la coronariografía, pudieron ser detectados posteriormente microembolias distales de una placa rota vistas por imágenes de resonancia cardíaca posterior. En tal sentido, hay mucha evidencia sobre la baja dosis de rivaroxaban justamente con Atlas o Compass Trial. Lo extraño del Warrior es que no hizo una distinción de subgrupos como para ver si ese subgrupo mínimo que tenían de pacientes anticoagulados podía tener o no mejor resultado, y así tratar de orientar un poquito si pudiera o no ser una estrategia de tratamiento en ese grupo de pacientes. Para clarificar un poco lo que les dije sobre los estudios previos y en desarrollo también, lo que se cree es de que, por ejemplo, una placa de tercio medio de la coronaria derecha hace una disrupción transitoria, por lo cual en el momento del cateterismo ya no se puede evaluar como una obstrucción, pero esa disrupción genera una embolia distal que sí puede ser vista posteriormente con estudios de imágenes. Entonces, ahí está una cosa que pudiera ser todavía importante para complementar un poquitito más a la isquemia en este grupo de pacientes. Bueno, en nombre de la Sociedad Paraguaya de Cardiología les agradecemos su presencia y como premio les invitamos a subir a la terraza. Pues bueno. Romy.